Hoy quiero comentar algo sobre el impuesto mínimo global. Este agradable domingo 11 de julio, aquí en Bahía de Quino, junto al mar prácticamente. Vea usted qué hermosura, muy agradable. La mañana amanecemos a 28 grados, son las 6:30 de la mañana. La marea está aceptable, no hay grandes olas. Ayer fue un magnífico día, mucho turismo, mucha gente de Hermosillo, de otros lugares, pasando momentos agradables. Es un fin de semana extremadamente familiar, familias por todos lados, niños, adultos, ancianos, de todo un poco. No se ve que exista algún cordón sanitario que esté atento al hecho de que se cuiden las medidas mínimas de seguridad, salvo en los restaurantes o en los lugares de consumo, donde la gente pues usa cubrebocas, en los supercitos, en las tienditas, en los Oxxos, y en los restaurantes de Quino Pueblo y también aquí de Quino Nuevo. Y esto lo menciono por la sencilla razón de que pues la pandemia se ha recrudecido y le está pegando con todo. Lo veía en la prensa nacional hace unos momentos. Le está pegando con todo a los jóvenes entre 18 y 39 años de edad. De hecho, son los mayormente contagiados y hospitalizados. Y obviamente pues algunos muertos. De nueva cuenta, por cuarto día consecutivo, México tiene más de 9,000 casos diarios de contagiados. Entonces es importante que todos aquellos que no tengan la vacuna, inclusive los que tengamos la vacuna, sigamos cuidándonos. Cuando nos juntemos en grupos, que sea solo con los que estén vacunados o con la gente que estemos totalmente seguros que no tienen ningún síntoma y ningún problema relacionado con el coronavirus. O de lo contrario, acuérdense de mí, pagarán las consecuencias. Entonces, revisando los medios nacionales, este agradable domingo, me encontraba algunas notas que son, pues que llaman la atención, son reiterativas. De hecho, en ocasiones anteriores lo habíamos comentado, pero hoy sí ya es un acuerdo. Se tuvo una cumbre en Venecia, allá en Italia, en el que se acordó por el G20. México es parte del G20. Son los 20 países con las economías más fuertes prácticamente, pero que son una especie de aliados, en el que pertenecen pues muchos países poderosos, y México es parte del G20. Recuerden que México es la 15ª economía en el mundo. Creo que bajamos al nivel 16, pero para el caso da la misma. Y entonces tenemos que estar participando en acuerdos globales que tengan que ver con el medio ambiente, que tengan que ver con la economía, que tengan que ver con la seguridad nacional de los países, con la paz, con la guerra, con las decisiones climáticas que afectan a todos los países, y no se diga con los problemas sanitarios como la pandemia. Entonces Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, todavía en funciones, porque creo que está esperando una transición para entregarle al nuevo secretario de Hacienda y irse al Banco de México, que para eso lo designó el presidente López Obrador, asistió a esta cumbre, y hoy veía en la jornada y en el 1+1 que se lograron acuerdos importantes, pero el más trascendente, el que más impacta a todos los países del mundo, sin duda alguna, es el hecho de que las grandes compañías, cuando menos el acuerdo que tuvo el grupo del G20, el gran acuerdo que se está teniendo en este momento, es que las 100 compañías globales, es decir, de carácter mundial, más importantes del mundo, tendrán que pagar un impuesto global por sus ingresos, sin importar en qué parte del mundo estén tributando. Y eso va a aplicar pues para Facebook, para Instagram, para YouTube,
para todos los que tienen que ver con redes sociales, pero también para todas aquellas cadenas que simple y sencillamente mandan sus productos desde Asia hasta su domicilio, desde donde se encuentren hasta su domicilio, como Amazon, por ejemplo, o Mercado Libre o muchas otras. Y también pues otras compañías que están en el mundo de la tecnología, sobre todo de la tecnología digital, y que es evidente pues que su tributación prácticamente es mínima. O sea, no pagan los impuestos como usted y como yo, como todas las empresas en un determinado país, pues que pagan el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y muchos otros impuestos que son lo que le dan vida a los gobiernos en el mundo. Entonces, por primera vez se va a hacer un esfuerzo conjunto con el propósito de regular el hecho de que los multimillonarios, porque, y es literal, es literal el hecho de que todas estas empresas son multimillonarias en dólares o en cualquier otra moneda. ¿Por qué? Porque su actividad es mundial, así de elemental, que no es lo mismo que las empresas de bolsa, como las grandes cadenas comerciales como Walmart, Home Depot, Starbucks o cualquiera de ellas, pues que llegan al país que llegan, se establecen inmobiliariamente, tienen su local, tienen sus empleados y se apegan a las reglas de cada país y pagan impuestos. Las empresas que son virtuales, es decir, las que son de básicamente todas digitales, por internet, satelitales o con actividades globales, pues no pagan localmente, es decir, en el país donde operan. Imagínense Uber o Uber Eats, los miles y miles de millones de dólares y de pesos que se meten a la bolsa tan solo por no pagar impuestos. Ya no le quiero calcular el 30% de impuestos sobre la renta o el 16% de IVA en el caso de México, porque es un mundo de dinero. ¿Y cómo los regulas o cómo los controlas si ellos operan sus plataformas desde lugares que ni conocemos? Muchas veces hasta paraísos fiscales. Entonces, qué bueno que la humanidad se ponga en esta posición. Por eso, por lo pronto, el G20, los países más poderosos económicamente del mundo, se organicen para poner el impuesto mínimo global, lo que garantice y represente ingresos para la economía de cada país donde se llevan actividades de estos grandes monstruos de la tecnología y de los negocios mundiales. Eso es vital, es clave. ¿Por qué? Porque esos recursos bien canalizados, bien orientados, le servirían, por ejemplo, en el caso de México, pues para atender tantos y tantos problemas de todo tipo que enfrentamos los mexicanos. Sin embargo, les consumimos a todas estas plataformas, a todos estos sistemas, y el dinero se va y no queda ningún beneficio para los mexicanos y en este caso para los miembros del G20 y para el resto del mundo. Es un buen precedente, es un buen antecedente. A nadie le gustan los impuestos, pero créame que esto es parte de la modernidad. Ningún país en el mundo estaba preparado para que llegaran empresas globales que realmente se entienden casi con Dios, porque todas se manejan vía satelital, vía aplicaciones, vía softwares, le cobran directamente al usuario y los gobiernos se quedan mirando como chinito. Entonces, creo que es un paso importante de empezar a regular las cosas, porque algo también que el G20 se está comprometiendo, y eso se va a ver en la cumbre de China de noviembre de este año, es el tema de cómo abatir el calentamiento global y reducir los efectos del cambio climático para que no tengamos ese gran descontrol en los climas, en las lluvias, en las sequías, en el deshielamiento que se está teniendo de los glaciares en el polo norte y en el polo sur, y todos los efectos colaterales que le está causando a la ganadería, a la agricultura, al mismo clima, etcétera. Son cosas que recurrentemente hemos venido platicando, pero que son importantes que se le inyecten recursos, y esos recursos pues deben de venir de ahí también, de ese tipo de empresas que están haciendo multimillonarias y en dólares multimillonarias ganancias sin pagar impuestos. Creo que es importante, es la nota más destacada de hoy. Viene por ahí otra vez
que surgen otras autodefensas en otro lado. Vienen en la jornada ahí unas fotos de unos videos que productores se siguen armando porque dicen que no le responde el gobierno federal ni el gobierno del estado en sus respectivos estados. Pero de ahí en fuera lo más trascendente sigue siendo la pandemia, es decir, el contagio generalizado que tenemos ya a niveles muy drásticos en México de jóvenes entre 18 y 39 años de edad, y básicamente el impuesto global único que se aplicaría a todas estas grandes transnacionales pero que no pagan impuestos. Por eso me quedo este domingo, en este agradable, muy agradable domingo aquí en Valle de Quino, en Hermosillo. Te mando un saludo, que tengas bonito día, pásala bien. Gracias por escucharme.